Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Servio Tulio Castaño Guzmán, con nosotros, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Además, como decíamos ahorita, es el coordinador de la comisión que ha designado el presidente de la República para trabajar en la reforma de la Policía Nacional. Doctor, buenos días, bienvenido. Señores, buenos días una vez más y gracias por la invitación. Bueno, con usted se puede hablar de muchas cosas, porque usted, me dicen que usted conoce ya del proyecto de modificación a la Constitución de la República que va a someter el Poder Ejecutivo. O sea, usted es un hombre que está muy bien informado, creo que... ¿Tú crees? Sí, me han dicho. Pero, pero vamos por la tarea de la policía. Mire, ayer decía el presidente de la República que transformar esto, modificar esto, dar un poco de sosiego a la población con respecto a la cantidad de actos delictivos que se están reportando, eso va a demandar de un tiempo por lo menos de 2 años. Le pregunto yo a usted que está trabajando en estos temas, ¿cómo usted lo ve? Bueno, yo creo que el presidente parte de una realidad. Uno de los principales problemas con el tema de la seguridad es que la institución encargada de darle respuesta en principio al fenómeno de la inseguridad es la Policía Nacional. Y vemos que esa es una institución que en las últimas décadas se separó de la ciudadanía. Es decir, el dominicano no cree en la policía. Y es muy difícil tú darle una respuesta adecuada al tema de la seguridad con una institución separada de la ciudadanía. Por eso es que tú ves que estamos embarcados en la transformación y modernización de esa institución que es clave para tú darle respuesta a ese fenómeno. Entonces yo creo que el presidente lo que hizo fue hablar con sinceridad, honestamente no te lo digo. Este es un proceso que va a ser a mediano y largo plazo. La misma, por ejemplo, reforma... Pero perdone, doctor, desde el año 2000, estamos en el 2021, desde el año 2000, estamos hablando del tema de la reforma y se ha estado trabajando en lo de la reforma del poder de la policía. Entonces, si hoy, en el 2021, seguimos en lo mismo, yo le pregunto, ¿habremos de necesitar 20 años más para que sea en el 2041? No, yo creo que lo que habría es que aspirar a que quienes ocupen la presidencia le den continuidad a los programas que se venían implementando. Por ejemplo, Barrio Seguro resultó ser un programa exitoso. Sí. Inclusive Barrio Seguro fue evaluado por la institución que evaluó actualmente a la Policía Nacional. Y lo evaluó de una manera positiva. Obviamente tenía algunas debilidades, pero en sentido general era un programa... ¿Eso se descontinuó ahora? No, se descontinuó. Luego llegó el presidente Medina, implementó lo que era su visión. Esa es la realidad de todo esto. Por ejemplo, el presidente Medina se enfocó mucho en la reforma normativa. Pero una reforma no se limita al contenido de una norma, o sea, no se diseñaron las políticas públicas, ni tampoco se diseñaron programas que fueran a hacer exitosa la implementación de la legislación, que dicho sea de paso, Dani, nunca se implementó esa ley. Pero perdóneme, doctor. Mire, el gobierno prometió en campaña el tema de la seguridad. Sí, claro. El gobierno designó, contrató desde el año 16 el presidente Abinader, siendo candidato a la presidencia en las elecciones antes pasadas, claro, al señor Giuliani por la experiencia que tenía llevando el orden y la disciplina a la ciudad de Nueva York. Luego, en la campaña recién pasada en la que el presidente Abinader se convierte en presidente, insiste en el tema con mucha razón, porque había un problema serio de inseguridad. El gobierno tiene un año, hay quienes dicen, yo entre ellos, que ahí tenemos el tema de la pandemia, que es una realidad también. Claro. Pero hay quienes son más críticos y dicen, bueno, pero si el gobierno tenía desde la campaña una propuesta, ¿por qué no se inició con tiempo esa propuesta para que al día de hoy tuviéramos un nivel de delincuencia más tolerable? No, pero la verdad es que uno tiene que ser justo en esto. Primero, el presidente, pienso yo no soy del PRM y ustedes lo saben, yo tengo que hablar con objetividad. Aquí este primer año lo que le ha tocado al presidente de la República es administrar una crisis, en todos los niveles. Tú hablabas, por ejemplo, de los precios. Yo fui el coordinador de la mesa social y laboral en cuanto a lo que tiene que ver con los precios. Y yo te puedo decir que hay una serie de elementos que impactan,
que tú hablabas de algunos de ellos con relación, que escapan a Que no dependen de nosotros. pero para nada, ni siquiera de nosotros y menos del presidente de la República. Esa es la realidad. Eso mismo pasa con este tema de la seguridad. O sea, yo creo que aquí lo que hay es que tratar de ver cómo la clase política también hace un compromiso y que lo que se pueda diseñar se diseñe sobre la base de que se pueda proyectar en el tiempo. Yo creo que eso es lo que ha faltado. Doctor. En honor a la verdad. Ahora, espérate, otra cosa. Nosotros estábamos haciendo un estudio con el tema de la bendita seguridad. Tú sabes que nosotros tenemos un programa que venimos implementando con los ayuntamientos. Por eso es que tú ves que la FIJU se conecta con estos temas. Tú dirás, ¿por qué tú tienes que estar hablando del tema de la seguridad? No es que nosotros manejamos el tema de la seguridad a través de la mesa de seguridad y género que están instaladas en los 158 municipios de este país. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos lleva a nosotros tenernos que conectar cuál es la situación real. Y en los países, en la mayoría de los países del área, la pandemia ha traído como consecuencia el siguiente fenómeno. La delincuencia durante la pandemia se tranquilizó, porque todo el mundo estaba confinado. Sí. Pero una vez se apertura la economía, evidentemente de que en la mayoría de los países se ha disparado el tema de la seguridad. No es en la República Dominicana única y exclusivamente. Ahora, esta situación debe de llevarnos entonces a tomar en cuenta algunos elementos, como por ejemplo, aquí se ha hablado mucho de los motores. Yo creo que es el momento de que el Estado realmente asuma eso con seriedad. Porque ese es un sector que anda de su cuenta. Usted nada más tiene que salir a las calles y usted ve cómo se comportan los que andan en ese tipo de vehículos. O sea, es que ellos te tiran los motores arriba de tu carro. Por ejemplo, yo le pondría la multa, todo eso de que he pedido ya, Hugo, a los dueños de esa empresa. Y crear un sistema, nada de que real y efectivamente, si se comprueba que reinciden, bueno, que hayan sistemas de consecuencia. Aquí ha faltado eso. Obviamente eso tiene un costo político. Porque tú estás hablando de que en la República Dominicana hay más de 4 millones de motoristas o 5 millones. Y eso va a tener un costo político. Pero ese es un costo que va a haber que pagar porque de cada 10 asaltos, 8 se cometen. Ahí voy. Eso es un tema. Mire, si todos sabemos, porque el gobierno da la cifra, los gobiernos que hemos tenido, el gobierno del presidente Medina, que duró 8 años ahí, lo citábamos ahorita, prometió resolver el problema porque daba la cifra de que de cada 10 delitos se cometían 8 motocicletas. Entonces, nosotros decimos, si claramente sabemos eso, ¿por qué el gobierno no lo enfrenta? Porque, digamos, puede tener un costo político para los motoristas, pero puede tener un costo político a la inversa para los ciudadanos que se benefician porque el gobierno se preocupó de ellos y procuró que los motociclistas anduvieran documentados. Pero claro, oye, lo que tú estás planteando, esa es la realidad y ojalá y que desde el gobierno eso sea lo que se entienda. ¿Y usted no lo puede plantear al interior del gobierno? No, ya eso se planteó porque acuérdate que se estaba diseñando un plan y a nosotros nos tocó trabajar en la parte que tenía que ver con la convivencia pacífica. Y una de las cosas que salió es precisamente esa. Y yo creo que desde el Estado se están diseñando una serie de estrategias que van en esa dirección. Es posible que en los próximos días tú comiences a ver quizás una actitud por parte del gobierno que vaya más directa a darle una respuesta a ese problema que ya se identificó. Ahora, si ahorita estamos en el mes 8, mes 9, 3 meses para que termine el año, está entrando el 22, y si ahorita al presidente se le ocurre que él se quiera reelegir, y si enfrentar a los motoristas es un problema... No, es que eso hay que hacerlo ahora, mira, eso hay que hacerlo ahora. Atiéndame. En el corto plazo. Eso hay que hacerlo ahora, eso sí hay que hacerlo ahora porque eso se puede hacer ahora. O sea, esas son de las cosas que se pueden hacer y tú ver los resultados rápidamente. Esa sí está fácil. Obviamente, ahí va a haber el gobierno que tomar una decisión. Yo le voy a hacer una propuesta. Y ojalá y que la tome pronto. Que nombre a Freddy jefe de la policía. A Geomar que la deje de ser. Y que me ponga mis impuestos internos. Vamos a resolver problemas rápidamente. Es muy fácil. 90 días lo resolvemos. Mira,
en el caso de don Freddy, la ley de la policía no permitiría que un civil, ojalá lo hubiese permitido, porque hubiese sido un excelente. ¿Y Freddy es civil? ¿Y usted cree que Freddy es civil? Ah, pues, usted está desinformado. El problema es que él tiene una limitación, y él, desde el punto de vista de la doctrina, su doctrina es militar, no policial. Ah, ya es otra Entonces, cosa. Ya hay un problema. Ahora usted entró en materia. Ahí hay un problema. Y ahí es donde él y yo chocamos. Doctor, Café Santo Domingo, Café del Güero. señor. Ah, pues usted entendió lo que yo le estaba diciendo. Por supuesto. Él no es policía, pero... Pero el tema es que hay un problema con relación a esas dos doctrinas. No, y esos tiempos cambiaron. Antes Nasir pudo haber sido jefe de la policía en aquellos tiempos. Sí, pero Y Pérez pudo haber sido jefe de la policía en aquellos tiempos. Y de hecho lo fue. Y lo fueron. Y de hecho lo fueron. Pero Freddy ya no puede ser jefe de la policía. Oye, que lo que pasa es que la visión de militar es la de preservar territorio. La de la policía es la de preservar personas y propiedades. Entonces, los policías, los militares, si entran a un barrio, no es cuestión de personas, es cuestión de que ellos tienen que hacer El lo control. que tienen que hacer para controlar el territorio. Sí. Y tú sabes lo que eso implica. ¿Serio, Tulio? Oye, y eso no es malo. No es malo que esa sea la visión de ellos. Lo que es malo es cuando muchas veces a ellos lo tiran a la calle de que para Es decir, que acompañar si a a la Freddy policía. no es jefe de la policía, arrasa con el país. Yo creo que sí. Doctor, ahora, ¿qué hacer con los motocicletas? Someterlos al orden. En el corto plazo. Someterlos al orden, tan sencillo como eso. Eso se resuelve en un semáforo. O tú pararte en la esquina de un barrio. Tan sencillo como eso. Y que se aplique la ley. Porque es que yo lo que no entiendo es cómo es posible que, por ejemplo, los agentes de tránsito dejen a los motoristas siempre que se vayan en rojo. Ni siquiera lo detienen. No. Y que no se te ocurra a ti. Digo, a ti no se te ocurriría irte en rojo, porque tú eres un hombre que tiene una formación y hay un orden a lo interno. Pero ese es el problema. Entonces, cuando no hay sistemas de consecuencia, el ser humano es así. Se comporta libre albedrío. Y esa gente, evidentemente, de que muchos de ellos ni siquiera tienen licencias de conducir. La mayoría no tiene. Muchos de ellos son personas... Ni licencia ni seguro. Nada. Pero eso es porque la autoridad lo ha permitido. Lo permite. Es el Estado el que ha permitido A hacer veces eso. ni siquiera el documento de identidad lo portan encima. Bueno, y la mayoría de esos motores, lo peor, no tienen matrícula. No tienen por eso es que no tampoco. tienen seguro. ¿Por qué no tienen matrícula? Porque la mayoría de esos motores, eso ya está identificado. Son ensamblados aquí. Doctor, pero hemos llegado Entonces, aquí lo que hay que hacer un operativo, dice, obviamente, no es que tú vas a salir a... No, sino simplemente a implementar la ley. pero se acabó. la falta de- Incautar todo eso, sin preguntar mucho tampoco. hemos llegado a este estadio de que la gente pide cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana, porque se ha ido derribando un Claro. poco lo que se ha construido, la institucionalidad, la falta de ese orden. Y yo pienso así, por decir algo, que construir una sociedad requiere de pensamiento profundo, de conciencia ciudadana, echar a un lado el individualismo, el No, y la egoísmo, voluntad política. la voluntad, pero tiene todos esos elementos. Y yo pienso en cosas, porque la pandemia ahora ha disparado, porque hay gente que dice, bueno, yo tengo que sobrevivir. La pobreza no justifica un accionar delictivo, pero hay gente que dice, no, yo tengo que conseguir dinero para para lo que sea. Voy a atracar. Y salen para la calle a atracar. No tenemos esa institucionalidad. Cosas que tenemos bien hechas y que han tenido resultados, la queremos echar a un lado o derribarlas. Y si fuésemos, en el caso mío, por ejemplo, pensando, y quiero entrar en ese elemento importante, hay una cuestión que se llama la pensión para un individuo que le da sosiego al término de mi capacidad productiva, tendré una pensión. No es el ideal, tenemos un sistema de pensión que se construyó a partir de una ley en el 2001, ¿verdad? Y hay gente que quiere, por intereses o por populismo, en el caso mío yo pudiera decir, bueno, que me entreguen el 30% de ese dinero El mío para que me lo dejen resolver ahí. algunas cosas que me saldrían 700,000 pesos más o menos. Pero pensándolo con profundidad, ¿sería conveniente para República Dominicana esa parte, que es de la poca institucionalidad que tenemos, que lo hagamos por populismo y se le entregue ese dinero, todas las consecuencias que eso trae? No, pero yo creo que eso sería... No sé, es que hay cosas que se hacen sin pensar.
honestamente hablando. Yo creo que las pensiones son sagradas. Todo es perfectible en la vida. Pero todos los estudios que se han hecho con relación al sistema de pensiones dicen que eso hay que dejarlo tranquilo. Otra cosa, aquí también alrededor de eso se han construido muchos mitos. Porque se acusa a la banca de que la banca es la que tiene como el monopolio de ese sistema. Y sucede que el 87% de esos fondos lo administra el Estado, el Banco Central, la Hacienda y el Banco de Reserva. Digo, para que vayamos poniendo todo de su tamaño. O sea, este es un país complicado, ¿eh? Es más, yo me acuerdo muchas veces en cosas que uno ha tenido que participar, que viven criticándolo todo, determinado sector. Me acuerdo mucho de Winston Churchill. Él decía que en el infierno había un letrero grande. ¿Tú sabes lo que decía el letrero, Dani? Sigue adelante. Ese es este país. Sigue adelante. Entonces, todos los estudios, otra cosa, en los países en donde eso se ha desarticulado, no ha resuelto nada y han destruido el sistema. Porque tú tienes que tener una visión comparada. Mira, ese no es un tema de la fundación, pero eso tiene un aspecto institucional, ya tú lo dijiste, porque es un sistema, el sistema de pensiones. Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Servio Tulio. Y no es cuestión muchas veces ni siquiera de populismo. Es gente que se monta en un discurso que cree que puede generarle popularidad. El populismo es un modelo muy complicado porque el populismo te genera la miseria y la ignorancia de un país. Digo, si queremos hablar esto de verdad, yo nunca me he metido en ese tema, ¿eh? Pero es un tema que uno ha venido observando y uno comienza ya a preocuparse. Otra cosa, no, que hay países en donde se ha obligado y han tenido que entregar esos fondos. Sí, porque los dueños de esos fondos son los trabajadores. Pero en los países en donde eso se ha dado es porque es verdad que son los trabajadores los únicos dueños de los fondos. El problema es que aquí el mayor cotizante para esos fondos es el empleador. Cuando tú analizas los componentes de las pensiones, los que menos aportamos somos nosotros los empleados. El mayor cotizante a los fondos de los trabajadores ¿Es el empleador? es el empleador, que tiene que velar por el futuro de su empleado. Sí. De eso es que estamos hablando. ¿Tú te imaginas que aquí se apruebe la entrega del 30%? Eso implica casi 200 mil millones de pesos. ¿Tú te imaginas tú lanzar a la economía ese dinero? Primero, ¿el Estado lo tiene? No. El sistema financiero, ese no es el problema, pero el Estado. Eso va a generar aquí un desastre desde el punto de vista económico. Y yo soy abogado, pero yo hice una maestría en economía que por lo menos me da la facultad para yo poder entender el fenómeno. Eso es serio lo que está pasando. Eso es verdad. Mire, ¿a dónde queda su encomienda? Usted está encargado de la coordinación de la reforma. Yo creía que veníamos a hablar de reforma constitucional. A eso vamos ahora, tenemos un tiempecito para eso. Pero frente a la convocatoria que ha hecho el presidente de la República, y el tema se va a manejar en el CES, en el Consejo Económico y Social, me imagino que hay que supeditar lo que usted va a hacer a lo que se va a desarrollar en el diálogo, ¿o no es así? No es así. Inclusive yo hablé con el presidente la semana pasada, que tuvimos una reunión en esa dirección. Tú sabes que como se ha hecho un trabajo, inclusive muchos de los que han sido convocados en el CES están conscientes del trabajo que se ha hecho desde el grupo de trabajo. Porque nosotros, el trabajo que estamos haciendo, y eso lo acordamos inclusive hasta con la propia policía,
Se lo vamos a decir a todo el mundo. Se lo vamos a decir a todo el mundo porque la policía, por primera vez, le abrió la puerta a la institución. Todo lo que tú le solicitas te lo dan. Te dicen cuál es el problema. La falta de recursos, 60,000 cosas más. Para que tú tengas una idea, nuestros policías, tú sabes que tú tienes que ir a practicar, porque tú tienes que generar destreza en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de la arma o el uso de la fuerza. Desde el punto de vista del promedio, nosotros tenemos 39,000 policías. Hay policías que no han disparado su arma más de 5 veces en lo que están en la institución. Y hay un grupo que andan desarmado por ahí, que no han visto un arma en su vida, más que cuando le enseñaron. Pero eso eso desde el punto de vista de la cientista policial, y eso, tú me corriges, eso evidentemente de que eso es una verdadera locura. Esa fue una de las cosas que más impactó del informe del UNODOC. ¿Cómo es posible que una institución de hombres armados, muchos de ellos ni siquiera saben utilizar? Eso es complicado. Señores, de eso es que estamos hablando, ¿eh? Hay mucho peligro. Eso es seguridad. Y otra cosa que dice el informe es que hay que sacar la política de la institución. ¿Y está presente la política ahí? Claro. Pues mire, vamos a cambiar de tema, que nos quedan 2 minutos. Sergio Tulio, la reforma a la Constitución de la República, ¿le parece oportuno que se trate ahora una reforma? Bueno, a nosotros nos impresionó que se hablara de eso en este momento. Lo que nosotros hemos dicho, y se lo dijimos al presidente, es que si ese proceso se inicia, evidentemente de que la Fundación va a participar. Porque también aquí tú tienes que tener cuidado con las cosas. El Ministerio Público. Nosotros tenemos que pensar cuál es la reforma que queremos hacer. ¿Es necesaria la reforma a la Constitución para tener un Ministerio Público independiente? Yo no creo. Ahí está el caso de Miriam Germán. Y no hubo que hacer reforma. Yo fui uno de los relatores de la ley orgánica del Ministerio Público y esa ley garantiza. Ahora, obviamente, se está hablando de una reforma que puede contribuir a fortalecer el órgano. Porque a fin de cuentas la independencia... ¿Tú sabes Mire, de dónde...? 30 segundos nos quedan, dígame esto. Espérate, la independencia es el carácter lo que te lo da. Si a usted le preguntan lo que yo le pregunto, ¿es necesario ahora una reforma a la Constitución de la República, sí o no? No, yo te diría que hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Entonces eso es no, gracias doctor. No, esto es un proceso. Acuérdate que se está hablando de muchas reformas, entre las cuales se va a tocar la Constitución. Pero no es tan fácil tú modificar una Constitución. Doctor, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente de Finjus. A ustedes gracias igual. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.